Amigo, como siempre, un gusto dar la bienvenida en nuestro programa al doctor Javier González, fisiatra. Doctor González, ¿cómo está? Todo bien, ¿y tú, Julio? Muy bien, como siempre, un gusto recibirlo en Tu Salud Informa. Doctor, hoy quisiéramos centrarnos en el rol del fisiatra en el paciente que presenta dolor en el hombro. ¿Cuál es la función del fisiatra en este tipo de patologías? Sí, Julio, el dolor del hombro es una queja bastante común en pacientes cuando vienen a la oficina, y la realidad es que muchas veces los refieren, a veces hasta los mismos ortopedas refieren los pacientes a la oficina de uno para intentar manejo de ese dolor no quirúrgico. Y entonces nosotros los fisiatras jugamos un rol bien importante, porque al evaluar ese paciente que tiene dolor en el hombro, no solamente uno quiere saber qué tipo de lesión hay en el área del hombro, pero uno quiere saber de qué forma ese dolor impacta la vida diaria del paciente, cómo impacta la función y qué cosas el paciente a lo mejor está haciendo que contribuyen a que ese dolor no se vaya o siga empeorando. La verdad es que muchas veces las articulaciones, como el hombro particularmente, son centrales en el movimiento y la funcionalidad. Estaba pensando, usted hablaba y yo pensaba, nada más peinarse. Si es del hombro afectado, pues termina siendo una limitación importante. ¿Cuál es la evaluación, doctor, entonces, que ustedes harían para elegir la intervención que van a hacer? Pues la realidad es que bien similar a la mayoría de los problemas médicos, ¿verdad? Es bien importante saber desde cuándo el paciente lleva con este dolor, porque ciertamente problemas que ocurren de un día para otro y bajo circunstancias particulares como trauma o una fuerza indebida nos apuntan a dirección, y cosas que se llevan desarrollando por mucho tiempo también quizás nos apuntan hacia otra dirección. Y entonces luego de eso, pues uno sabe qué cosas ha intentado el paciente, porque muchas veces los pacientes te dicen, mire, yo he ido a sala de emergencia porque no aguanto el dolor y me tienen que dar ciertos medicamentos, o yo tomé ciertos medicamentos, o ya recibí terapia física, no he recibido terapia física. Esas cosas son importantes saberlas. Y luego de eso, el examen físico del hombro, que tiene que ser bien detallado, porque dolor de hombro puede ser por causas directamente relacionadas al hombro, pero pueden ser problemas relacionados de otras articulaciones, como por ejemplo el cuello. El cuello se refiere mucho para el hombro y puede confundir mucho la evaluación. Esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Bien importante eso. Ciertamente he oído también que, por ejemplo, los dolores de cabeza pueden estar más asociados con la articulación de la columna cervical, más que en efecto alguna estructura de la cabeza. Estaba pensando, doctor, que claro, puede haber situaciones traumáticas, o quizás algún tipo de lesión directa como un golpe o algo, pero también problemas generales, como por ejemplo una enfermedad como la artritis, que puede afectar el hombro, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, pues yo personalmente lo digo siempre abiertamente, lo reconozco. Me parece que el rol del fisiatra es clave. Yo creo que la rehabilitación y la fisiatría en general de verdad hace milagros muchas veces. Sí, es verdad, yo lo he visto, uno lo ve, la evolución del paciente que tiene una intervención con fisioterapia y otros que no, y es diferente, es mucho mejor en la que sí tiene la intervención. Ahora, doctor, ¿qué tipo de ejercicio? Vamos a poner a dos niveles, no sé si lo comprometo con esto, pero dos niveles. Uno, quizás un nivel de un dolor leve. ¿Qué cosa podemos hacer regularmente? Quizás haya ejercicios, hay algún tipo de actividad que pueda ayudar. Y bueno, ¿en qué momentos realmente se necesita un plan ya más establecido a través de una terapia física, ¿no? Sí, ejercicios básicos que pueden hacer los pacientes en el hogar. Yo siempre les recomiendo que utilicen las bandas elásticas, porque la banda elástica provee la habilidad para ofrecer una carga que no sea asociada a la fuerza de la gravedad. Sabemos que
una de las estructuras que más se lastima en el hombro es el manguito rotador, que son una serie de músculos pequeños que le dan estabilidad al hombro. Y la forma en que esos músculos trabajan no necesariamente se trabajan es fácil para muchos pacientes trabajarlo con pesas libres, porque la forma en que ellos se tienen que acomodar en el espacio, por decirlo así, para trabajar esos músculos no les favorece. O sea que yo utilizo las bandas elásticas para decirle a los pacientes que hagan una serie de ejercicios que son, de hecho, son bastante fáciles de uno buscar. Hasta hoy día que los pacientes se informan y buscan en Google, pueden buscar ejercicios para manguito rotador con bandas elásticas y lo pueden encontrar bastante fácil. Y eso es una buena estrategia que ellos pueden utilizar antes de la terapia, si es que es un dolor leve. Ya si es un dolor mucho más severo, que no se le mejora con nada, pues entonces ahí sí yo pudiese recomendar terapia física, pudiese recomendar medicamentos orales como antiinflamatorios o analgésicos. Incluso pudiésemos también intentar inyecciones de medicamentos antiinflamatorios dirigidos hacia el área que está lastimada. Eso estaba pensando también. Le iba a preguntar que en qué momento eso se elige. Me imagino que cuando hay mucha limitación por la inflamación, por el dolor, pero en qué momento primero prueban con terapia física algunos ejercicios y luego infiltraciones, o cuál es el orden. Bueno, la manera en que el fisiatra debe acercarse al paciente es tratar de llevar a cabo un plan en el que los dos, o sea, tanto el médico como el paciente, estén de acuerdo. Y esto es individual. Hay pacientes que, si uno nota que la limitación no es muy severa, o si el paciente tiene también la disponibilidad del tiempo, porque sabemos que la terapia física requiere que el paciente se comprometa a ir a las citas, y requiere, es un manejo más a largo plazo. Esos pacientes, pues yo me siento bastante cómodo diciéndole: vaya usted a su terapia física y regrese para ver cómo le ha ido. Pero hay algunos pacientes que, si tienen una limitación una limitación significativa, o un paciente que simplemente está buscando un alivio del dolor de inmediato, pues quizás ese es el paciente que, si no hay contraindicaciones, se puede utilizar la inyección de corticosteroides para bajar la inflamación en el área y que consiga un alivio. Claro está, yo siempre recomiendo que, aunque se sometan a una inyección, si completen un programa de terapia física. Correcto. Doctor, ya se nos fue el tiempo, pero brevemente, ¿hay tendencia a la cronicidad, a cronificarse este tipo de lesiones en el hombro? Seguro. Las lesiones en el hombro pueden ser degenerativas, tanto como artritis como las de manguito rotador. Es bien importante darse su seguimiento. Si ya el paciente tiene algún tipo de lesión y sigue empeorando su condición, pues es bien importante que se dé el seguimiento y poder guiarlo hacia la terapia que mejor le favorezca. Muchas gracias, doctor. Como siempre, agradecido por participar con nosotros en una nueva edición de Tu Salud Informa. Muchísimas gracias, doctor Javier González, fisiatra. Hasta una próxima ocasión.